Hola, buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Yesenia Treviño, estudio el segundo cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Hoy me encuentro con el profesor Humberto Camacho Salazar, docente de la Escuela Primaria Mundo Castro Núñez, y es el profesor adscrito al quinto grado Grupo B. Profesor, bienvenido. Gracias. Cuénteme un poco, profe, ¿en dónde fue que usted estudió? ¿Cuántos años tiene de docencia? ¿Y cuál fue su primer lugar de inscripción? Bueno, mis estudios, lo que es la licenciatura en educación primaria, lo realicé en la Benemérita Escuela Normal Fray de Tamaulipas, y lo que viene siendo la especialidad de psicología en lo que es la normal superior. Tengo 31 años de experiencia y mi primer año lo realicé precisamente en el municipio de Tarjeta, Guanajuato, en una escuela bidocente. Periodo que en cierta manera estuve casi como 19 años en ese, más bien serían 10 años en ese municipio y el resto de los 9 años pues en el municipio de Celaya. Y algo que me dejó en cierta manera algo de experiencia en el cual puedo decir que sirvió para mi formación es precisamente haber participado en proyectos que la misma Secretaría de Educación de Guanajuato eh, proveyó en este caso a las zonas marginadas, pues trabajamos en la zona rural y el proyecto precisamente era en relación a abatir el rezago educativo, lo que antes era PAREI. Muchas gracias, profe. Cuéntenos un poco acerca de la escuela bidocente para las personas que no conozcan acerca del tema. Bueno, de hecho, el tipo de escuela, las modalidades que se manejan, pues son lo que viene siendo unitarias, donde solamente se cuenta con un maestro. Bidocentes, lógicamente, pues hablamos de dos docentes, y ya cuando hablamos más de tres en adelante, pues hasta lo que vienen siendo 5 grupos, estamos hablando de escuelas tetradocentes. Ya cuando se habla de una escuela organizada, pues se está hablando ya de una escuela que tiene los 6 maestros con los 6 grados. Y lo que viene siendo la escuela bidocente, pues lógicamente en aquel tiempo, casi lo que viene siendo en el 1990, donde yo egresé, iniciamos precisamente trabajando con 2 grupos, primer año y cuarto grado. Precisamente como bidocente éramos 3, era tridocente, y en este caso, pues mi experiencia laboral la inicié precisamente atendiendo el grado de primer grado, perdón, y lo que fue cuarto grado, Muy bien, profe. que es una de las ¿Cuáles, características de las escuelas unitarias. ¿Cuáles cree que hayan sido los retos a los que más se haya enfrentado como profesor de una escuela rural? Pues uno de los retos que yo en cierta manera, de mi punto de vista profesional, primero fue el yo tomar esa iniciativa de irme de las tierras tamaulipecas a tierras guanajuatenses que no conocía y que ciertamente pues estamos hablando que es parte de lo que viene siendo el paido, ¿no? El amor a la profesión, porque pues ahora sí estamos hablando de más de 16 horas de viaje y zonas montañosas que viene siendo la Sierra Madre Oriental, que con colindancia con San Luis Potosí, Querétaro, y pues, en este caso pues, dos estados que tenían precisamente el límite territorial con el estado de Guanajuato. Y uno de los retos, hablando del punto de vista, pues ahora sí laboral, yo digo, parto de esa premisa, ¿no? El haber tenido esa disposición. 2, el haber enfrentado a una realidad que en cierta manera en la formación no nos dieron como materia de punto de partida. Nos íbamos en el conocimiento como maestro frente a grupo, pero cuando se llega a una zona rural, precisamente es uno de los retos, ¿no? Formarte y foguearte en prácticas distintas a las cuales te formaron. Ahora sí, como dicen por ahí, amar a Dios en tierra ajena. Entonces, eso nos llevó precisamente a enfrentarnos, a trabajar con grupos de diferentes edades, que tenías que ajustarte porque precisamente tendrías que, pues, realizarte, ¿no? Tenías el soporte teórico, metodológico, pero nunca habías trabajado con 2 grupos a la misma vez. Fue un reto, ¿no? Enfrentarme a planear para primero, para planear para cuarto grado,
que ciertamente, ciertamente las ventajas era de que ahí te quedabas, en la misma escuela, ahí vivías, te quedabas y había espacio para que tú te agendaras. De hecho, ese reto lo tratamos de llevarlo a cabo, de cumplirlo, agendándonos de tal manera que las horas de servicio óptimo que pudiésemos dar a los alumnos fue haber trabajado, un ejemplo, de 9 a 2 y de 2 a 7 de la tarde. Era la manera en que podíamos sacar a los alumnos. Y hablábamos hace un momento que expliqué y que compartí precisamente de haber trabajado en proyectos precisamente rurales, que era para él. De hecho, nos sirvió porque llegamos a tener, ahora sí, pues la autoría de elaborar guiones didácticos para escuelas multigrado. Y fue nuestro reto. Muy bien, profe. ¿Usted cree que siempre es necesario hacer la planeación o de vez en cuando se puede improvisar? No, yo creo que, aunque en el afán de la charla o de la palabra van a decir así como que en nuestra formación como licenciados en educación primaria, a lo mejor en especie de burla decíamos licenciados en improvisación, pero no creo que una tarea tan indispensable se trabaje sin bases, sin cimientos, sin una dirección. Es como el capitán, si no trae brújula, pues se pierde en el alta mar, ¿no? Tiene que saber la dirección, a dónde va. Como hay metas, hay objetivos, lógicamente esos tienen que ser trascendidos a un fin. Y en este caso la educación tiene un fin. Entonces, cuando se entra uno a lo que viene siendo la tarea educativa, lógicamente va de antemano. Aunque teníamos escuela multigrado, nuestro plan de trabajo, nuestra planeación giraba precisamente en ese tipo de planeación. Era una planeación globalizadora, donde los guiones didácticos los elaboramos en base a la experiencia, en base a la necesidad de los alumnos. Creo entonces que sí es necesario que el maestro tenga, uno, en cuenta lo que son los intereses de los alumnos. Dos, lo que vienen siendo los niveles de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. Y eso nos lleva precisamente a planear de acuerdo a la necesidad de los intereses del niño. Si el maestro no planea, se pierde el maestro. Agarra rumbos y como por ahí dicen en el argot de la palabra, agarra monte. Y por ende, pues los resultados pues, no son buenos, ¿verdad? Tenemos que hablar de una calidad educativa, es hablar precisamente de los elementos que el maestro requiere y los instrumentos que requiere el maestro para poder echar a andar lo que viene siendo una práctica educativa. En este caso yo creo que es indispensable, ¿no? Es un poco hablar acerca de la individualización, digámoslo de alguna forma, de ver, como usted dice, cada niño tiene necesidades diferentes y por lo tanto aprende de diferentes modos y para lo cual requiere que usted realice diferentes, digamos, materiales didácticos, o diferentes metodologías. Dígame, cuénteme un poco, ¿qué estrategias utiliza usted para que el aprendizaje sea, pues, completo? Quiero iniciar lo que fueron los inicios, ¿no? Porque la experiencia laboral, pues estamos hablando de 31 años. En lo que fue precisamente, bueno, los tiempos van cambiando y eso requiere que el maestro esté a la vanguardia en lo que viene siendo en la teoría de la didáctica, en la teoría de la pedagogía, en la teoría de muchas disciplinas que convergen en lo que viene siendo el trabajo educativo. Y una de las metodologías que en aquel tiempo empezamos que fueron efectivas y actualmente se están perdiendo, que hay alumnos que a veces no saben leer, no saben escribir, pero nosotros iniciamos trabajando con el método global de análisis estructural. Era una metodología que en cierta manera fue primordial para los grados de primero y segundo, y en cierta manera que es el periodo de alfabetización de los niños. Alfabetizar al niño en esos primeros grados es indispensable porque ya cuando brinca lo que es el tercer grado, que son contenidos nuevos, lógicamente estamos hablando. Entonces esa metodología para mí fue efectiva, ¿no? Un método ecléctico, un método que combinaba en cierta manera varios momentos metodológicos. Y estamos hablando que se trabajaba de lo fácil a lo difícil, ¿sí? O inversa, de lo difícil a lo fácil. En este caso, hablando del método inductivo-deductivo, que precisamente como era ecléptico, la metodología nos permitía precisamente abordar otras metodologías que eran inherentes. En este caso yo hablo del método inductivo-deductivo y lógicamente que estaba precisamente como
metodología central, lo que era el método científico. Que hasta ahorita, a la fecha, bueno, se siguen viendo otra vez la necesidad de ver metodologías innovadoras y que, bueno, se habla. Y bueno, la metodología depende del grado. Yo así lo he visto, ¿no? Porque no es lo mismo trabajar un método para grupos, en este caso inferiores, con grupos superiores. Hablando nosotros de acuerdo al análisis que hace Jean Piaget, lógicamente estamos hablando de metodologías ya un poquito más entre las operaciones formales, donde el alumno ya tiene un proceso abstracto. Entonces, hablar de un método deductivo-inductivo se aplica. Hablar de un método científico se aplica en grados superiores. Pero hablar nosotros de los grupos o grados inferiores, pues estamos hablando un poquito más de la metodología didáctica que nos lleva precisamente a meternos a métodos o metodologías ya de alfabetización, sobre todo en la lectura y la escritura son indispensables. Entonces estamos hablando de, aunque hay algunos maestros que por ahí hacen uso de varias metodologías, yo lo que es, entre mi experiencia, tanto en grupos superiores, siempre he ido por ahí, ¿no? Método inductivo, deductivo, método científico, pero en grados inferiores, para mí, lo que me formó y que creo todavía es ese método ecléctico que en base ciertamente fue mi sustento como maestro, así lo defendí en mi examen recepcional, fue el método global de análisis estructural. Ahí hay teorías pedagogos importantes, hay teorías psicológicas, estamos hablando de Jean Piaget, de Freud, estamos hablando de Torday, bueno, y un sinfín de teóricos, en este caso en la materia psicológica y en la materia de la didáctica y de la pedagogía. Y bueno, ese es el sustento ciertamente de esas metodologías. Pero hasta la fecha yo he ido marcando con esas metodologías que han sido indispensables. ¿Hay algún autor que a usted le influya más o cree que es una mezcla de todos? No alcancé bien a escuchar la pregunta. Que si de los autores que usted menciona, ¿hay alguno que a usted le influya más en el momento de enseñar a sus alumnos? ¿Sí nos podría repetir la pregunta? Si alguno de los autores que menciona es al que más influye en tu modo de dar clase o es una mezcla de varios autores. No, aquí la educación, como dije, ha tenido sus procesos y sus cambios y que van requiriendo precisamente acudir a otro tipo de metodologías. Me he hecho yo un poquito, me hago más sobre lo que yo he mencionado porque fue lo que, para verificar resultados, pues, lógicamente uno lo toma porque los que aportan o los que aportaron en ese tiempo la metodología y que ciertamente agregan los elementos que son, pero estamos hablando de, por ejemplo, de lo que viene siendo la teoría constructivista. ¿Sí? El constructivismo sigue siendo parte esencial de la docencia en cuanto a la metodología, en cuanto a la planeación, en cuanto a las herramientas de trabajo de un docente. Claro que ahí intervienen varios, hay diversas líneas. Lo que sí un poquito no estoy muy de acuerdo son con los conductistas. No congeniamos, no descartamos que lo tradicional es bueno lo tradicional. Pero pues, cuando tratamos nosotros de vincular o de unificar diversos puntos teóricos de pedagogos, psicólogos o filósofos, pues siempre nos hemos guiado sobre esta línea. Y los programas actuales, de hecho, tienen sustento sobre esos autores. Aquí hablar de Vygotsky, hablar de Tabarovsky, bueno, hablar de Freud, de Piaget, siguen siendo actuales, siguen siendo personajes que dan el aporte a lo que son las metodologías y que son indispensables que el maestro haga uso de ello. Una cosa es que viene avanzando, los tiempos, se abre la necesidad de las TIC, tomar lo que viene siendo el soporte o en este caso el sustento de que el maestro haga uso de la metodología tecnológica es viable también, ¿sí? Y más porque en aquel tiempo no había computadoras, no había televisores, no había tablets, pero ahora ¿cómo lo hay? Bueno, es indispensable hacer uso de lo que viene siendo la metodología tecnológica, que claro, que también tiene su sustento en algunos teóricos, que por ahí, ya dependiendo de la estrategia, dependiendo de lo que viene siendo la técnica, bueno, ya sería
incursionar en otro tipo de metodologías. Pero esos autores que yo mencioné, para mí son esenciales. O sea, no los he dejado, siguen siendo influencia para mí, porque esa fue mi formación en la Escuela Benemérita Normal Ferriza de Tamaulipas. Hablaba usted hace un momento acerca de las TICs, las tecnologías de la comunicación. ¿A usted cree que para algunos alumnos que no tengan recursos se les haya dificultado estos ciclos, estos 2 ciclos que pasaron en pandemia? ¿Cómo lo sobrellevó usted? Bueno, primero quiero explicar en este caso la ventaja, ¿no? Vamos a decir así, lo bondadoso, ¿no? El tener la herramienta, ya sea computadora, sea tablet, sea celular, que es indispensable el recurso como elemento de apoyo para impartir lo que es el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Pero mirándolo por el punto de vista, en este caso, si retomamos lo que fue la pandemia, en el caso de un servidor, pues en este caso fue de lunes a viernes, trabajamos con celulares, trabajamos con tablet, trabajamos con alguna computadora, pero sí hubo algunas desventajas, sí algunos obstáculos, porque al principio pues no se contaba, ¿verdad? La gente no contaba con ese tipo de dispositivos, que se fue viendo la necesidad. Bueno, el padre de familia buscó la manera de acudir, de hacerse en cierta manera de los dispositivos que son parte de la herramienta tecnológica y que pues de acuerdo a la vanguardia, pues el mismo maestro, aunque algunos por ahí no están muy apropiados, pero es indispensable la herramienta. Dos, sí se vio como un obstáculo en los alumnos que en cierta manera es un retraso. De hecho, el rezago educativo de esta pandemia podríamos hablar de 2 años, ¿no? Hablando de un grado o de 2 años. Pero tanto ventaja tiene como desventaja, sí. Y sobre todo cuando el hogar carece de una economía estable, ¿verdad? Porque lógicamente los trabajos quedaron ahora sí anulados de algunos padres de familia, pues no se tenía. A veces trabajábamos nosotros con Meet, intentamos hacerlo con Google Classroom, pero pues una herramienta muy difícil, ¿no? En este caso, ahí tenemos el Google Meet, tenemos el Zoom, pero bueno, nosotros buscamos la manera de hacerlo porque pues no solamente ese tipo de aplicaciones, hay otras más fáciles y sencillas que según en nuestra función laboral, pues tratamos de hacerlo con el fin de que el alumno se ingresara. Ser empáticos, que fue en este caso, una de las características de un servidor, tratar de acercarle al alumno la mejor forma de estar interactuando con ellos, impartiendo los contenidos, en este caso socializándolos con ellos y en este caso que ellos nos compartían sus trabajos, ¿no? Pero bueno, así lo vemos desde ese punto de vista. Supongo que con este tiempo que pasaron a distancia, hubo más trabajo para el docente, más horas de trabajo, más atención a los padres y en ocasiones personalizada. ¿Le tocó alguno de estos temas? Bueno, en relación a esto, de hecho, hablar de este tipo de educación que se presentó bajo la necesidad de este tiempo inédito, el haber hablado de una educación, pues ahora sí, a distancia, o de una educación que se utilizó lo virtual, donde se trató de trabajar de la forma híbrida y ver, en cierta manera, bueno, se vio muy claro, ¿no? Que la tarea cambió, el trabajo cambió. Uno, porque la forma interactiva, las relaciones interpersonales, las técnicas grupales, que son más propias para el tipo de trabajo presencial, pues era muy distinto. En este caso sí nos tocó porque, bueno, al menos un servidor no causó tanto estrago porque se oía decir que el trabajo lo hacía el padre de familia, ya no el maestro, ¿no? Pero bueno, yo estoy hablando del punto de vista muy personal. Siempre traté de buscar la mejor manera de armonizar el trabajo de tal grado que el padre de familia no tuviese ese tipo de estado socioemocional, de estar estresado, de no saber, porque el padre de familia no está formado culturalmente hablando.
no tiene la misma capacidad de tratar una información temática porque desconoce, ¿no? Desconoce. Y de cierta manera es indispensable que el padre de familia, en ese caso, pues, qué bueno para los que tienen la capacidad de poder orientar a sus hijos. Pero bueno, en el caso de un servidor siempre se buscó la manera de que tratáramos de ser guías, y al mismo tiempo ser portadores de una explicación, sobre todo en temas muy difíciles, ¿no? Y creo que aquí fue un tiempo muy, eh, que nos vino a traer una fortaleza porque nos dimos cuenta, creo que el padre se dio cuenta de la función real del docente, ¿no? Cuando el docente tiene ese amor a esa práctica, pues ahí se vio, ¿no? Porque ahí sí se abrieron canales de tipo sentimental, tipo cognitivo, tipo pedagógico, tipo didáctico, y bueno, muchos tipos de canales que en cierta manera se nos dio la oportunidad de entrar a los hogares, ¿no? Igualmente los hogares a nuestro hogar, nos dimos cuenta de algunas carencias, nos dimos cuenta de unos problemas, pero resumiendo a la pregunta expresa, nuestra experiencia en este tiempo pandémico, bueno, nos permitió eso, ¿no? Eh, no dejamos ni descartamos que el estado socioemocional, pues en algunos el mismo encierro, pues les repercutió en cierta manera, ¿no? Pero bueno, siempre se buscó tratar de que el niño tuviera lo mejor, ¿no? De aquí para allá como de allá para acá. Porque las relaciones indispensables en ese tipo de trabajo, de forma virtual, pues sí se requería el total apoyo de los padres de familia. Muy bien, aquí nos menciona usted la importancia del padre de familia en el proceso de aprendizaje del niño. Pues supongo que cada quien debe hacer su parte, el profesor como el padre deben de estar coordinados para que el niño logre alcanzar ese aprendizaje deseado. Aunque hay algunos padres que no prestan atención, no leen los recados a veces. Dígame, profesor, ¿usted tiene problemas o ha tenido problemas de esa índole con los padres de familia, falta de comunicación o Bueno, algún otro tipo de problema? si hablamos desde el punto de vista porcentual o estadístico, como punto inicial, yo explico, es indispensable lo que antes se llamaba la trilogía, ¿no? A veces nos enseñaban que es indispensable las tres partes y ahora ya no son tres partes, ¿verdad? Ahora se habla de formar comunidades de apoyo, donde ciertamente regresamos a lo que anteriormente se explicaba, ¿no? Que el padre de familia, el maestro y el alumno formaban ese triángulo, ¿no? De acción. Y luego ahora ya no, ahora se agregan otros, ya entran las figuras educativas, como son la parte directiva, la parte subdirectiva, la parte de supervisión, los maestros que en cierta manera fungen como apoyo técnicos pedagógicos. Bueno, ahora hasta la misma secretaría entra, ¿no? Pero bueno, hablando desde el punto de vista grupal, eh, eh, mi porcentaje, estamos hablando de vamos a decir, un 10%, donde en cierta manera, bueno, por situaciones muy variadas, probablemente por economía, por el cambio de hogar, por el cambio de trabajo, por la falta de trabajo, no se ha podido en ciertamente tener una atención permanente. Ahí es donde en cierta manera algunos han claudicado y sí se han perdido, ¿verdad? Hablamos de 2, 3 casos, pero que en cierta manera, bueno, se ha buscado la mejor manera por las vías distintas, vía de trabajo, por el trabajador social, la vía del maestro, la vía directiva, se ha tratado con ellos de reincorporarlos, porque aquí los acuerdos que tenemos sobre evaluación, pues nos dan la pauta de que ni un chico ni una chica se quede fuera ni se quede atrás. O sea, es lo que viene siendo el rezago, la diserción, son los fenómenos que en cierta manera hemos buscado de que no se den en nuestro grupo. Los tenemos enmarcados como parte de lo que es la Ley General de Educación en el mismo artículo 3º constitucional. Entonces uno lleva ciertamente pues echarle sobre todos los kilos. No descartamos, hay escasos ejemplos en nuestro grupo, pero por situaciones que el amor creemos que ya no están en nuestras manos en resolverlos. Ellas ya radican en el padre de familia, ya no radican en el alumno, radican en el padre de familia. Muchas gracias, profe. Ya para concluir, ¿cómo cree que irán a salir los niños que durante pandemia no estuvieron tomando clases,
niños que no asistieron, por ejemplo, al preescolar, ¿cree que realmente vaya a afectar en un futuro cuando les toque trabajar? ¿O cree que se pueda lograr que el niño obtenga los aprendizajes que realmente necesita tener? Por ejemplo, hay niños de cuarto, quinto grado que no saben las tablas. ¿Cree que sea posible que el niño pronto pueda obtener esos aprendizajes? Yo creo que, bueno, aquí tenemos que partir de lo que el programa escolar, en este caso, estamos hablando del programa 2011, que en cierta manera es el programa que rige lo que son el tercer grado a sexto grado. Y lo que viene siendo el primer y segundo grado se trabaja con el plan 2017, aprendizajes claves. Y en este caso, bueno, hemos tratado, en este caso hablando del grupo, que quiero externarlo y hablar en términos generales. Eh, es muy difícil, estamos hablando nosotros de casi 2 años de rezago que puedan tener nuestros alumnos. De ahí que creemos que va a ser difícil, ¿verdad? Este tiempo de pandemia fue algo inédito que no estuvo en nuestras manos, porque son muchos factores, porque aquí no podemos dejar a un lado que las partes que ciertamente eran los instructores, me refiero a los maestros, pues también se enfermaron, algunos murieron. Entonces ahí es uno. Hay alumnos que se enfermaron, hubo días muy difíciles de contagio, entonces eso lo vemos como algo que reincide y que va a seguir ciertamente presente. Yo creo que en 2 años, que yo siento que según mi medida, creo que es el rezago que tenemos nosotros ahorita en este tiempo. Pero bueno, ahí la Secretaría de Educación Pública echó a andar un proyecto, ¿verdad?, de diagnóstico para poder detectar el rezago educativo de cada institución educativa. De ahí que se nos proporcionaron los elementos indispensables, y me refiero a lo que viene siendo fue un examen de diagnóstico acerca de lo que fue aprendizajes claves, aprendizajes elementales, esenciales, para poder nosotros ciertamente buscar la estrategia de cómo hacer, tomar en cuenta aquellos aprendizajes que son más elementales para poder echar los andados, en este caso, en los ciclos escolares. Hablando del ciclo escolar 21-22, es una de las metas, uno de los objetivos, echar a andar precisamente ese proyecto de Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente, algunas escuelas del Estado no optaron, no siguieron la medida que nos ofertó en este caso, Secretaría de Educación Federal, y que yo creo que es muy indispensable porque ese rezago es estable. Estamos hablando que de un 5.6 de avance para llegar a un 10, está en chino, ¿no? Entonces, el rezago sí está palpable, sí hay mucho, y sí es palpable que pues los grados, sobre todo estoy hablando de los grados, en este caso del nivel que está establecido, que es preescolar, primaria, secundaria. Bueno, en este caso, pues los alumnos que salen de sexto son los que nos preocupan más, ¿no? Porque van a un nivel donde la abstracción, la formalidad de los contenidos ya son un poquito más abstractos y que requieren ciertamente de los conocimientos básicos para poder, en este caso, ser competentes a los nuevos contenidos programáticos, a los nuevos aprendizajes esperados que ciertamente entre la currícula, entre lo que es el mapa curricular, el programa que se establece, pues son requeridos, ¿no? Uno de los ejemplos son las tablas de multiplicar, que a lo mejor para algunos es muy difícil o entender que la mecanización a lo mejor les es bueno, para otros es la comprensión de la tabla. Bueno, son dos momentos distintos, pero que son indispensables para que el alumno lo tenga. Las operaciones básicas, me refiero yo a lo que es la suma, la resta, la multiplicación, la división, es que son indispensables precisamente para que se tenga ese dominio de tablas para poder resolver esos problemas básicos, ¿no? Entre otros elementos, la escritura, la lectura, la ortografía, la forma de expresarse, que son indispensables en los alumnos. Creo que son elementos básicos que están en el rezago, pero que son importantes que el maestro rescate antes de que termine el ciclo escolar 21-22. Indudablemente, profesor, para algunos aspectos, como los menciona usted, matemáticas y lectura y comprensión,
nos basamos un poco en la educación tradicional debido al tiempo que estamos viviendo. Le agradezco mucho el haber tomado la entrevista el día de hoy. Muchas gracias también a los que nos están viendo, profesor. Bueno, de hecho, pues de antemano estamos para servirles. Yo creo que ya por ahí nos presentaron. Aquí estamos con 31 años de servicios y a ver cuántos aguantamos más. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos los que nos ven y nos vemos luego. Gracias.